Ministro, un gusto volverlo a ver y estar aquí en su ministerio. El salario mínimo vital, usted, la parte jurídica que ya se acabó de tocar en la pregunta anterior del compañero, pues todavía hay una parte jurídica que seguramente la otra parte no va a quedarse quieta en intentar destruir esa posición que el gobierno ha tenido. Nosotros sabemos que ese salario mínimo vital está soportado en la OCDE, en la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué esperar del Consejo de Estado después de que se emita este segundo decreto y vengan otra vez a intentar quitar ese salario mínimo vital? Y la otra pregunta es, ¿cómo es posible que 2.400.000 personas que son beneficiados con el salario mínimo, que no son ni siquiera el 5% de la población total del país, puedan afectar y disminuir o aumentar el costo de vida de todo un país de 50 millones de habitantes? Por lo tanto, ahí viene la pregunta. ¿Qué creen ustedes o cómo se hace para que a la otra visión, a la otra población, darle a entender que es que 2.400.000 no solo sino el 5% del resto de la población, eso no puede alcanzar a destruir o a implementar el costo de vida de todo un país de 50 millones de habitantes? Entonces le dejo esas dos preguntas, tengo otra, pero esa sí se la hago a lo último. No, es que vamos a ver cómo volteo el planteamiento que tú me has hecho en la segunda pregunta. O sea, 2.400.000 trabajadores son el 10% de la fuerza laboral. La fuerza laboral del país son 24 millones de trabajadores. Es el 10%. No es cualquier cosa, ¿no? Y ya decía, hay 6 millones que se ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Ahí hay otra franja que también se afecta positivamente con el salario vital. Pero además está la economía popular, que recibe el impacto de la demanda agregada. Entonces, bueno, y como es un salario familiar, pues multiplique eso por 3 o 4 integrantes que en promedio tiene una familia colombiana, ¿no? O sea, que estamos hablando por lo menos de la mitad de la población del país, si no más, ¿no? Y esto tiene un impacto expansivo sobre la economía, sobre el conjunto de la economía. Pero no para mal, sino para bien. Porque es que esto lo que está haciendo es aumentando la capacidad adquisitiva del trabajador y corrigiendo una brecha, disminuyendo una brecha entre salario mínimo y productividad del trabajo. Yo tengo aquí documentos, los tenemos aquí en el Ministerio del Trabajo, en donde los trabajadores han dejado de percibir esa brecha entre productividad del trabajo y salario mínimo, lo que le han pagado a la gente, pegados a esas variables, ¿no? Como si fuera catecismo económico, son 680 billones de pesos. ¿Y dónde están esos 680 billones de pesos? Pues en las utilidades de los empresarios, porque entre menos le pague o le remuneres el factor trabajo, ¿no? Pues eso se convierte en ganancia del empleador o del patrón o del inversionista, ¿no? Que creen o que nos quieren hacer creer que es que el capital por sí mismo y la inversión en equipos y la inversión en innovaciones tecnológicas, ¿no?, genera riqueza por sí sola. No, eso sin la fuerza viva del trabajo no genera riqueza, ¿no? Entonces, ese es el problema que estamos discutiendo. Nosotros estamos demostrando, las cifras nos demuestran que lo que ellos dicen no es cierto. Por eso están reculando además. ¿Sí? No es cierto que ha habido inflación. ¿Hubo inflación en enero? Que se iba a convertir esto como en Venezuela y que la inflación iba a quedar por las nubes. ¿Ha habido inflación? No. Es más, hay precios de los alimentos que están bajando. Haya Corabastos.
hay aquí a Palo Quemado. Y hay precios que están, los huevos han bajado, el pollo ha bajado, que son productos básicos de la canasta, son productos de la canasta básica de la gente. Pero adicionalmente, tampoco hubo, digamos, una catástrofe de despidos masivos. Ahora en febrero pues saldrán las cifras de nuevo y verán de nuevo ustedes y les demostraremos a ellos que la catástrofe y el apocalipsis que ellos soñaban con que llegara, pues no llegó. Y la gente está contenta y el pueblo está decidido a defender su salario vital.